¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los acuerdos emitidos por la autoridad judicial con motivo de la interposición de una demanda en el proceso civil. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, el contenido de esta ocasión es el siguiente. En principio hablaremos sobre lo que debemos entender por interposición de la demanda como acto procesal para posteriormente analizar cada uno de los acuerdos que recae a dicha interposición, es decir, en principio hablaremos sobre el acuerdo admisorio a la demanda así como sus efectos para posteriormente abordar el tema relativo al acuerdo de prevención y dentro de este estudiaremos qué vamos a entender por obscuridad de la demanda y cerraremos el contenido de este video con el análisis del acuerdo de desechamiento de la demanda. Bueno, pues en este orden de ideas tenemos que la interposición de la demanda conforme a lo que nos menciona el autor Alejandro Torres Estrada en su obra El proceso ordinario civil, es aquel acto procesal que da comienzo al proceso, es decir, al momento de que se presenta la demanda ante el tribunal competente, se pone en marcha la maquinaria jurisdiccional para que se resuelva un litigio. ¿Esto qué significa? Bueno, que no basta con que la parte actora redacte su documento para que comience el proceso civil, no, sino que esa demanda debidamente redactada y cumpliendo con todos los requisitos legales tiene que presentarse ante el órgano jurisdiccional competente, o dicho en otras palabras, se tiene que llevar a cabo ese acto procesal consistente en la interposición de la demanda y para ello la parte actora acudirá ante la oficialía de partes del tribunal para que le sellen el documento y entonces se ponga en marcha el aparato jurisdiccional con la finalidad de que se resuelva el litigio, obviamente cumpliendo con cada una de las etapas de dicho litigio. Y pues bueno, ¿cómo va a comenzar a funcionar esa maquinaria jurisdiccional? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es el órgano judicial es emitir un acuerdo con motivo de esa interposición de la demanda. Ese acuerdo puede ser en tres sentidos. Número uno, puede el órgano judicial que conozca de esa interposición de la demanda puede emitir un acuerdo admisorio a la misma o bien puede emitir un acuerdo preventivo o tal vez un acuerdo de desechamiento. Vamos a analizar cada una de estas posibilidades. En principio, el acuerdo o por lo que se refiere al acuerdo admisorio, tenemos que mencionar que antes de que el órgano judicial admita a trámite una demanda, debe analizar de manera cuidadosa si dicha demanda cumple con los requisitos contemplados en la ley para tal efecto, es decir, si dicha demanda cumple con los requisitos que se encuentran establecidos en la legislación procesal civil para que sea admitida a trámite. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, podríamos mencionar algunos ejemplos, eh, como los que ustedes pueden apreciar en su pantalla. Es decir, que la demanda cumpla con los artículos, perdón, con los requisitos contemplados en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. Si ustedes quieren saber más sobre estos requisitos, en la descripción de este video vamos a colocar el enlace para que puedan consultar en qué consisten estos requisitos. Pero, por ejemplo, por mencionar algunos, tenemos que debe contener el nombre y domicilio de la parte actora, debe contener el domicilio de la parte demandada, el juez a la que va dirigida, se deben narrar los hechos de manera cronológica, se deben mencionar a los testigos, se deben adjuntar los documentos en que funde su acción, entre otros, ¿no? Entonces, la demanda debe de cumplir con estos requisitos contemplados en la ley, estos requisitos formales. Además, el órgano judicial debe verificar que la parte actora se encuentre legitimada activamente en el proceso, porque si ella está exigiendo el pago de una pretensión o prestación, pues debe estar legitimada para ello. En consecuencia, por mencionar un ejemplo, podríamos decir que si lo que exige la parte actora es el cumplimiento de un contrato, por ejemplo, de compra-venta, pues debe verificar el juez que dicho contrato se encuentre anexado o agregado a esa demanda y también verificar que la parte actora sea una de las partes que firmaron dicho contrato, por ejemplo, que sea el vendedor. Entonces también tendrá que verificar esta situación el juez.
Otro ejemplo también sería que en caso de que un tercero represente a la parte actora, entonces ese tercero debe acreditar debidamente su personalidad. Por ejemplo, si la parte actora no es quien comparece ante el órgano judicial y firma la demanda, sino que lo está haciendo un apoderado de la parte actora en su representación, entonces debe estar agregado a esa demanda el poder mediante el cual ese apoderado acredite su personalidad. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de lo que tiene que revisar el juez para que admita la demanda. Obviamente hay más requisitos que ustedes podrán consultar, pero es solamente para entenderlo. Ahora bien, una vez que el juez haya analizado el contenido de la demanda y se haya cerciorado de que cumple con estos requisitos, pues podrá emitir el auto o acuerdo de admisión a la demanda, el cual va a generar los siguientes efectos. En principio, una vez que la demanda haya sido admitida, la misma ya no podrá modificarse o alterarse, salvo los casos en que la ley lo permita, conforme al artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. Entonces, si nosotros tomamos como base esta disposición jurídica, la regla general es que la demanda que haya sido admitida a trámite ya no puede modificarse posteriormente por la parte actora. Sin embargo, pueden haber excepciones, porque incluso esta propia disposición contempla que la ley podría señalar algunos casos en los que sí se podría modificar o ampliar la demanda. Al respecto, eh, podríamos nosotros mencionar, como ya lo decíamos, que si bien esa es la regla general, se puede llevar a cabo la ampliación de la demanda con posterioridad, perdón, a su admisión, como en los casos que nos refiere Rodolfo Bucio Estrada en su obra Derecho Procesal Civil. ¿Cuáles son estos? Bueno, con motivo de un auto de prevención, la parte actora puede corregir o aclarar la demanda en cuanto a datos o pretensiones. Es decir, más adelante vamos a revisar con detenimiento en qué consiste el auto de prevención, pero en pocas palabras y adelantándonos un poquito, podríamos decir que este auto de prevención es emitido por el juez cuando la demanda no cumple con ciertos requisitos o incluso contiene datos imprecisos, no es clara o tiende a ser confusa respecto a la información. En ese sentido, por ejemplo, información de los hechos o incluso de las pretensiones. En ese sentido, el juez puede emitir ese auto de prevención para que la parte actora corrija o aclare la demanda, y esa corrección o aclaración podría implicar una ampliación a la demanda. Estamos refiriéndonos a una modificación del escrito inicial de la demanda, y eso está permitido por la ley. Se encuentra contemplado. Más adelante vamos a analizar este auto de prevención. Pero hay otro supuesto. Tratándose de la apelación de la sentencia definitiva, la parte actora, por ejemplo, podría señalar que ocurrieron durante el proceso hechos supervenientes que deberían ser conocidos por la sala que conozca del recurso de apelación, y en consecuencia la parte actora podría ofrecer pruebas relacionadas con esos hechos supervenientes para acreditar la existencia de los mismos. Entonces, esta es otra posibilidad en la cual vamos a encontrar una ampliación a la demanda, en este caso después de que se haya emitido la sentencia definitiva. Y pues bueno, también vamos a encontrar que existe otra posibilidad contemplada en una interpretación emitida en una o plasmada en una tesis aislada con el número de registro que ustedes pueden apreciar en su pantalla, 182.426, en la cual el Poder Judicial de la Federación ha interpretado que la parte actora tiene derecho a ampliar su demanda por hechos supervenientes no hasta la apelación, sino hasta antes de que se emita la sentencia definitiva. ¿Cuánto tiempo tiene la parte actora para informar de estos hechos supervenientes? 3 días. Entonces, cuando la parte actora tenga conocimiento de esos hechos, tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los mismos, y el plazo para ello es de 3 días. Bueno, pues esta es otra posibilidad que se encuentra plasmada, les decía, en esta tesis aislada con el número de registro que ustedes ya apreciaron en su pantalla.
Y bueno, vamos a ver ahora otro efecto de la admisión de la demanda. El segundo efecto que consiste en que no se aceptarán a la parte actora ningún documento después de que se admita la demanda, salvo que se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. Número uno, ¿cuál podría ser una posibilidad para que se admita un documento posterior a la parte actora, posterior a la admisión de la demanda? Número uno, se podrán admitir a la actora aquellos documentos que le hayan sido expedidos en fecha posterior a la presentación de la demanda. Y pues bueno, esto resulta obvio porque cuando presentó la demanda, esos documentos aún no existían y por ello es que se abre la posibilidad de que pueda presentar ese documento. Segundo caso, aquellos documentos que sean expedidos en fecha anterior a la interposición de la demanda, siempre que bajo protesta de decir verdad, y esto es importante, así lo tiene que manifestar la parte actora, manifieste que no tenía conocimiento de su existencia. Entonces, si la parte actora presentó su demanda y la misma fue admitida, pero en una fecha posterior a ese auto de admisión tuvo conocimiento de la existencia de otros documentos que tal vez fueron expedidos antes, o no tal vez, sino más bien de documentos que fueron expedidos antes de que haya presentado la demanda, entonces ¿puede ofrecerlos como pruebas? Sí, sí lo puede hacer siempre que bajo protesta de decir verdad manifieste esa situación, es decir, manifieste que desconocía la existencia de dichos documentos. Tercer supuesto, aquellos documentos que el actor no haya estado en posibilidad de adquirir con anterioridad a la presentación de la demanda por causas que no le sean imputables siempre que demuestre haber solicitado su expedición. En este caso, la parte actora, ¿por qué no exhibió los documentos junto a la demanda? Porque no los tenía y no tanto porque ella no quisiera tenerlos o no los haya buscado, o no haya de alguna manera intentado obtener esos documentos, sino que por causas ajenas a ellas no pudo contar con los mismos. Por ejemplo, tal vez esos documentos se encuentran bajo el resguardo de una institución pública o privada y los solicitó, pero esa institución nunca se los expidió. Entonces, en ese caso, pues obviamente no puede adjuntarlos a su demanda y tendrá que solicitarle al órgano judicial junto con la demanda, o en la demanda tendrá que hacer la solicitud al órgano judicial para que éste requiera a dicha institución a fin de que expide esos documentos. Pero es importante que exhiba junto con su demanda el acuse mediante el cual demuestre que ya había solicitado su expedición y que pues obviamente no tuvo una respuesta favorable. Ok, bueno, ahora tercer efecto de la admisión de la demanda, el juez se declarará competente para conocer del asunto y en ese sentido, pues el juez, una vez que analizó la demanda, pues considera que es competente en cuanto a la materia, en cuanto al territorio o en cuanto a la cuantía. Ahora bien, tenemos un efecto más de la admisión de la demanda. El juez, una vez que admita la demanda, ordenará el emplazamiento al demandado con la finalidad de que éste produzca la contestación dentro del plazo señalado por la ley para tal efecto y de esta manera poder vincular a la parte demandada en el proceso que fue iniciado por la parte actora. Y obviamente este acto procesal es importante porque de esta manera se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento en favor de la parte demandada y éste tendrá la oportunidad de defenderse en juicio. Muy bien. Ahora, eh, una vez que hemos analizado todo esto, procederemos al estudio del acuerdo de prevención y tenemos que este acuerdo tiene lugar cuando la demanda es obscura o irregular o bien cuando dicha demanda no cumple con alguno de los requisitos contemplados en la ley. Bueno, para esto es importante entender qué vamos a o qué significa la oscuridad de la demanda. Bueno, pues este concepto se refiere a la situación o el escenario en que eh,
en el cual la demanda se encuentra redactada en términos confusos o imprecisos que impidan al demandado conocer las pretensiones del actor o los hechos en que se funde, conforme a esta tesis emitida por la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, cuando se habla de oscuridad de la demanda, es básicamente porque la misma tiene defectos, por ejemplo, en su redacción, o tal vez presenta contradicciones, o no hay claridad en lo que pretende manifestar la parte actora, a tal grado en que se dejaría al demandado en estado de indefensión porque no comprendería en qué consisten las pretensiones o prestaciones de la demanda, o en qué consisten los hechos en que se sustenta la misma. Entonces estaría imposibilitado para realizar una contestación adecuada. Entonces el juez, si advierte una situación de este, o advierte una situación similar a la que hemos mencionado, pues entonces podrá emitir el auto de prevención para que se aclare el contenido de esa demanda. En consecuencia, pues bueno, ¿cuáles podrían ser algunos escenarios o posibilidades para que el juez emita un auto de prevención? Pues por la falta de requisitos formales, por ejemplo, que la parte actora omitió exhibir algunos documentos. Por ejemplo, está demandando la parte actora el cumplimiento de un contrato de compraventa y omitió exhibir el contrato de compraventa, pues el juez podría prevenirlo para que lo haga, o tal vez no exhibió todos los documentos, no exhibió las copias de traslado que le van a ser entregadas a la parte demandada al momento de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, pues el juez lo va a prevenir para que exhiba las copias simples de traslado, ¿no? Por mencionar un par de casos. También el juez puede emitir un auto de prevención cuando los datos narrados en el capítulo de hechos no coincidan con los contenidos en el documento base de la acción. Por ejemplo, señala la parte actora en su capítulo de hechos que el contrato se celebró el día 1 de marzo del año 2023, y en el contrato, en el documento base, aparece una fecha distinta. Tal vez dice que se celebró el día 1 de enero del año 2023, o a lo mejor los nombres de las partes no coinciden. Por ejemplo, dice el actor en su capítulo de hechos que en el contrato de compraventa la parte vendedora se llama Juan Pérez Rodríguez, mientras que en el contrato dice que se llama Juan Pérez Hernández, ¿no? Entonces ahí el juez podrá emitir un auto de prevención para que se realice la aclaración correspondiente. O bien cuando no exista claridad respecto de las pretensiones reclamadas por la parte actora, es decir, si en el capítulo de prestaciones la parte actora no es clara en relación a lo que está buscando o a lo que está demandando, o qué es lo que exige del demandado, pues entonces el juez puede prevenirla para que lleve a cabo la aclaración correspondiente. Y también podría ser otro escenario del auto de prevención cuando existan deficiencias en la redacción de la parte actora que impidan comprender al demandado el escrito. Es decir, como decíamos anteriormente, la parte actora escribe o redacta, mejor dicho, su demanda de una manera confusa, con errores de sintaxis, que podrían generar confusión en el demandado y en consecuencia imposibilitar una adecuada contestación. Y para evitar esa situación se ordena que se aclare la demanda, es decir, se emite el auto de prevención correspondiente. Ahora bien, tomando en cuenta todo esto, es que si el juez considera que el defecto es subsanable, es decir, se puede corregir ese defecto, como la omisión de documentos o la aclaración del capítulo de hechos o de prestaciones, pues entonces el juez le otorgará un plazo al demandado para que corrija su escrito de demanda. Por ejemplo, en tratándose del juicio ordinario civil en la Ciudad de México, 5 días, conforme al artículo 257 de la legislación procesal. Ahora bien, si el actor se abstiene de desahogar este auto de prevención, o tal vez no lo hace en los términos ordenados por el juez, esta autoridad judicial desechará el escrito de demanda y en consecuencia ordenará la devolución de los documentos exhibidos por la parte actora. Por eso es muy importante que la actora ponga mucha atención sobre este acuerdo de prevención, para desahogarlo primero en tiempo, es decir, poner atención en el número de días con los que cuenta para desahogar este acuerdo de prevención, y también debe de poner atención en el fondo, es decir, qué es lo que el juez ordena aclare para que la demanda sea corregida o sea aclarada, o incluso si se omitió la exhibición de documentos, pues que presente los que sean adecuados
conforme al criterio judicial contenido en este acuerdo de prevención. Y pues por último tenemos el acuerdo de desechamiento, que es emitido por el órgano judicial cuando éste considere que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en la ley, como los que ya mencionábamos anteriormente, o bien cuando no cumple el auto de prevención, como lo acabábamos de referir. En este caso, el órgano judicial emitirá este acuerdo de desechamiento y, en consecuencia, como también lo acabamos de referir, ordenará la devolución de todos los documentos que fueron presentados por la parte actora junto con su escrito. Y pues bueno, con esto finalizamos el contenido de este video. Ustedes pueden apreciar la bibliografía que sirvió de referencia para la elaboración o creación de este video. Y bueno, una vez más les agradecemos su amable atención y también les reiteramos la invitación para que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados de nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.